¿Qué tal? Buenos días. Bienvenidos a la iglesia Venid y Ved. Ayer las autoridades reportaron un acumulado de 322.072 defunciones. Y recuerden, en noviembre en Cancún nos pusieron el semáforo verde y estuvimos noviembre y diciembre, y en enero subió exponencialmente el problema de contagios. Ahora nuevamente nos están poniendo en semáforo verde y debemos de ser muy cautos, tenemos que cuidarnos. Vamos a empezar. Salmo 37, no te impacientes. Dice la palabra, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen inequidad, porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Estamos viviendo un tiempo de dificultades. Hay dificultades por todos lados. Se está hablando, estamos cansados, estamos hartos de esa palabra, pandemia, crisis, guerra, carencias. Pero no solo es el problema que agita la vida de muchas personas. Personas que aparentemente tienen un rostro sonriente, pero hay ahí un alma llorando, ahí dentro. Personas que vienen a decirte, necesito compartir algo contigo. Personas que necesitan ser alentadas, yo soy una de ellas. Es fácil sugerir una forma de vida, tienes que ser así, asado, frito y sancochado, pero ¿cómo voy a dar un paso en mi vida si tengo una carga en el alma? ¿Cómo voy a comportarme en testimonio si estoy llorando? Y es precisamente eso el secreto de este Salmo 37. Hay otro salmo, el 73, le da la vuelta al número, pero ¿qué creen? Prácticamente es igual el tema del Salmo 37 y del 73. Yo quiero, con ayuda del Señor, tomar este salmo y dividirlo. El Salmo 37 es el salmo del aliento, de la esperanza. La característica es que habla de un tema, ahí traigo, ya, al igual del tema del salmo que es idéntico. Yo quiero, con la ayuda del Señor, tomar este salmo y dividirlo. El Salmo 37 es el salmo del aliento. La característica es que habla de un tema e inmediatamente después, la siguiente parte, habla del tema contrario para afianzar lo que dijo en la primera. Vamos a poner un ejemplo. No te impacientes, no tengas envidia, pero confía en el Señor. Ese contraste es una de las características interesantes de este salmo. Pero quiero tomarlo desde esta óptica. Y cuando lo estudiamos así, notamos que el salmo tiene dos conductas y dos caminos. Tú tienes que elegir qué es lo que tú quieres frente a lo que el salmo te da, porque si tú eliges el camino que Dios quiere para tu vida, vas a tener éxito, vas a tener descanso, vas a tener tranquilidad, vas a tener aliento y vas a sentir el reposo de Dios, el reposo que Dios te da en tu experiencia personal cuando estés angustiado, cuando estés caído y dolorido. Hay tres cosas que les quiero comentar. La impaciencia, no te impacientes, confía en el Señor. Finalmente está la bendición.
¿Qué obtengo yo en el camino que Dios marca aquí en este salmo? Primeramente, la impaciencia. Nota que es Dios quien habla. Comienza el primer versículo expresando: no te impacientes, esta es la orden divina. Dios viene a mi encuentro esta mañana, viene a tu encuentro para decir basta de impaciencias. La versión Septuaginta que traduce este salmo al griego tiene una palabra muy interesante que es exasperarse. Exasperar es enfadarte hasta el extremo de enojarte grandemente. Eso es lo que significa. Por tanto, Dios me señala: no te exasperes, no te enfades intensamente por tu circunstancia especial. Ahora, la impaciencia aquí, ¿por qué se produce? No te impacientes a causa de los malignos. Cuando hablamos de malvados, estamos hablando de una persona que comete un pecado cualquiera. Estamos hablando de alguien que permanece su campo de cultivo para hacer el mal. No te impacientes por lo que son los malos. Y hacer mal, en este sentido, no es utilizar una escala de valores más o menos por donde tú puedes estar, a la mitad, a la cuarta parte o quizá más arriba. Es la raíz que supone toda la presencia de pecado. El malvado es el que abona su alma, su campo de cultivo para hacer el mal. De manera que en la Biblia tiene un nombre, un calificativo que le llaman el maligno. ¿Quién es? Pues es Satanás. Los que están haciendo maldad, los que viven haciendo maldad, pueden ser muy religiosos, no importa. Lo que en los tiempos de Cristo eran los fariseos. Cuando ellos dijeron: somos hijos de Abraham, ¿qué les dijo Jesús? Ustedes, hijos de Abraham, ustedes son hijos del demonio. ¿Por qué? Por lo que hace su padre espiritual es lo que quieren hacer ustedes. Dios me dice: no te impacientes por estos que son de esta manera. Los malvados en el ambiente religioso son los que dejan de servir a Dios para servir los deseos mundanos. De otra manera, son también los que utilizan la libertad espiritual y la convierten en libertinaje. El problema, Judas 1:4. El problema es que se ha infiltrado entre ustedes ciertos individuos que desde hace mucho tiempo han estado señalados para condenación. Son impíos que cambian el libertinaje, en el libertinaje la gracia de nuestro Dios, y niegan a Jesucristo, nuestro único soberano y Señor. Es decir, como yo soy libre, hago lo que quiera y no importa lo que tenga que hacer, sin reparar que solamente eres libre cuando eres capaz de utilizar las cosas, de despreciar otras cosas, es decir, haciéndolo con sentido y con capacidad. No es libre el que bebe una botella de whisky, es libre el que pasa por un lado y no la bebe. ¿Entiendes la diferencia? Por tanto, la libertad puede ser convertida en libertinaje. Ahora, el creyente está en su vida cotidiana, el creyente ha pasado un tiempo de oración, el creyente tiene un esfuerzo especial en servir a la iglesia. El creyente dedica horas y horas
para esto y para aquella actividad, y de pronto se da cuenta que su vida es un problema continuo, y otros que son perversos están creciendo, les va mejor. Y cuando esto ocurre, hay una pregunta en el fondo del alma. ¿Cuál es? ¿Por qué, Señor? Cuando se formula esta pregunta, muchas veces formulamos y viene enseguida alguien y te dice: Dios, no puedo estar contento contigo, porque no tienes que preguntarle a Dios por qué ocurre esto en tu vida. Tienes que preguntar para qué. No es verdad. Yo admiro a estos héroes de la fe del tiempo moderno, pero mi fe es muy chiquita, ¿saben? Y cuando yo estoy en una prueba y no entiendo el por qué, ¿qué tengo que hacer? Decirle al Señor para qué y también decirle por qué. La verdad es que cada vez que yo he preguntado a Dios por qué, ¿saben lo que hace Dios? Guarda silencio. Nunca me respondió al por qué. Y claro está, la razón es muy sencilla, porque el pensamiento suyo, aunque me lo explique, no lo podría entender. Es lo mismo si a un niño le explicamos el problema que es cruzar la calle con semáforo rojo. Viene el autobús, shalala, shalala. Él no entiende nada. No entiende nada de esto. Él lo único que quiere es cruzar la calle. ¿Por qué no puedo? Dios guarda silencio porque su pensamiento es más alto que el nuestro y sus caminos más que el nuestro. Pero esto ocurre en la vida de muchos hombres. ¿Recuerdan a Job? Bueno, es el ejemplo típico del que está pasando por un problema atroz y no sabe por qué. Está bien, pero el problema que Job tiene no era tanto el haber perdido sus bienes. Él dice: nací sin nada y me voy sin nada. Dios dio, Dios quitó. El problema de Job eran sus amigos. Los amigos vinieron a consolarle, solamente lo consolaron la primera semana cuando estuvieron callados. Qué cosa, ¿no? Pero cuando abrieron la boca y dijeron: Job, tú no eres recto, porque Dios no trata de esa manera a los que son justos. Job empezó a sentir el problema y a preguntar a Dios: ¿por qué? ¿Quieren otro ejemplo? Elías es un hombre de fe. Pues claro, se ha enfrentado con todos los profetas de Baal, ¿o no? ¿Sí, verdad? De pronto Elías, que es responsable delante de Dios, comprometido con Dios, la cabeza de Elías tiene un precio. Elías se escapa y se acuesta debajo de un árbol y dice a Dios: no soy yo mejor que mis padres, sácame de en medio. Elías tiene una pregunta: ¿por qué pasa esto? Y tuvo una respuesta. ¿Quieren otro ejemplo? ¿Qué me dicen de Moisés? Un hombre que sale con el pueblo, que se enfrenta a Faraón, que a lo largo de las jornadas el pueblo se levanta contra él una y otra vez. ¿Y qué ocurre con Moisés? Es un hombre comprometido con Dios. Llega un momento, un instante, que le dice a Dios: no puedo más. Si vas a mantener encima de mí la carga de este pueblo, lo mejor que puedes hacer es quitarme la vida. ¿Quieren un ejemplo de nuevo? Ahí tienen al apóstol Pablo. El apóstol Pablo no está siendo perseguido por el
testimonio de Cristo en el mundo. No. Está siendo azotado por la gente de la iglesia. Y entendamos, no azotado físicamente, golpeado, hablando mal de él, desprestigiándolo. Él tiene que salir de una de las iglesias que fundó, que fue Corinto. Y Corinto se parece mucho a Cancún. Es un puerto donde han concurrido personas de muchos otros lugares. Porque hay personas que dicen, Pablo no, y me gustaría que con calma vean el versículo 10 de 2 de Corintios 10, se van a sorprender. La dificultad en la vida del cristiano está presente por una razón. Cristo dijo, en el mundo tendrán aflicciones. Y por la iglesia y por gente de la iglesia también. Pablo le dice a Timoteo, recuerda que todo aquel que quiere vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. Hay dificultades en el mundo. Nosotros necesitamos de este mandamiento. Mira lo que dice Dios. No te impacientes a causa de los malignos. De modo que Dios me llama en medio de mi dificultad, en medio de mi problema, en medio de mis lágrimas, en medio de mis inquietudes. Me dice, descansa tranquilamente, no te impacientes. Y lo que dice en el Nuevo Testamento es algo muy parecido. Escucha la Biblia. Hebreos 10:35. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene gran galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por la fe. Esta es la forma de correr la carrera cristiana. No hay otra manera. Tú puedes hacer lo que tú quieras. Orar cuantas veces quieras, leer toda la escritura. La vida cristiana no está en los asuntos de tu entorno, está en ti mismo, en la fe que has depositado en Cristo. Y esa fe que has depositado en Cristo al principio trajo como consecuencia justificación, el perdón de tus pecados, la vida eterna, pasado, presente y futuro. Trae como consecuencia la santificación en el tiempo presente, porque el justo vive por la fe, y el justo vive anclado por fe a Cristo y puede decir, para mí el vivir es Cristo. Y esta vida cristiana que se desarrolla en el ámbito de la fe, levanta los ojos al futuro y sabe que Dios ha prometido, y al final del camino está el Señor. Noten el mandamiento un momento. No te impacientes a causa de los malvados. Préstale atención. No dice el versículo, no te impacientes contra los malvados. Te dice, no te impacientes por causa de los que los malvados hacen y de lo que ellos prosperan. Cuando tú te impacientas contra los malvados, te estás impacientando contra Dios. ¿Sabes por qué? Porque le estás diciendo a Dios, ¿por qué estás permitiendo esto? Y estás discutiendo con Dios y estás enfrentándote a la decisión de Dios. Este pecado de impaciencia por los malvados es un pecado propio de niños espirituales. Los niños espirituales, los infantiles, están viendo a los malos
para decir, ¿por qué yo no tengo lo que tiene él? Y aquí viene la segunda advertencia del versículo. No tengas envidia de los que hacen iniquidad. No dice, no tengas envidia porque tú quieres hacer iniquidad, simplemente no tengas envidia de ellos. Es decir, lo que ellos tienen cuando alguno está en tribulación, está en dificultades. Cuando tú estás en tu casa en silencio, porque tu corazón llora, como dije al principio, cuando tienes un problema grave encima de ti y no sabes cómo arreglarlo, inmediatamente viene el hombre viejo, y comienza a ver a los impíos y dice, ¿por qué yo no tengo lo que tienen ellos? Es más, es todavía peor si tú consideras a los impíos como lo que son y te consideras a ti como justo. Satanás hace nacer razones para que sintamos disgusto con el comportamiento de Dios. Y cuando tú dices, ¿por qué yo no tengo lo que tiene Él? No importa que sea algo físico del mundo, alguna propiedad, o lo que sea en cuestión de oficina, en cuestión de amistades, o que sean cuestiones dentro de la iglesia. ¿Por qué yo no estoy puesto en este lugar? ¿Por qué yo no tengo aquello? Cuando tú envidias, automáticamente no puedes recibir las bendiciones de Dios. Antes comenzó hablando de los malignos, ahora de los inicuos. El maligno es el que vive permanentemente en pecado. El inicuo es aquel que, conociendo cuál es la voluntad de Dios, se levanta contra ella. De otra manera, hace lo contrario a lo que Dios determina. Y cuando tú estás rodeado de inicuos, vas perdiendo sensibilidad en relación con ellos y deseando tener lo que ellos tienen. Hay un asunto difícil y es cuando tú repites mucho un concepto, aunque sea equivocado, llegas a asumirlo como una realidad. Y recordemos a Goebbels, uno de los generales de Hitler. Si tú repites una mentira 1000 veces, la gente cree que es real. De manera que muchas veces, hablando de pecado en general, yo he caído muchas veces en esto. Bueno, es que este pecado es propio del mundo. Y este otro pecado, eso es natural del mundo. No, señor, no es ni propio, ni es natural, ni del mundo, ni de nada. El pecado ni es propio, ni es natural. Pero cuando tú te involucras en un concepto de este tipo, llegas a asumir que es natural y es propio de la gente, que la gente practique estos pecados que están abiertamente condenados por Dios. Los malvados, en vez de ser envidiados, deben ser vistos con horror. ¿Saben por qué? Porque son enemigos de Dios. La prosperidad de los malvados es una trampa que Satanás pone delante de mi vida para que sienta envidia. Y lo que ellos tienen lo ponen delante de mí para fascinarme, porque yo no tengo eso. Y cuando yo voy a la Biblia, leo lo siguiente: todo es tuyo. Ustedes son herederos de Dios, coherederos con Cristo. Y el apóstol Pablo dice: la vida, la muerte, lo pasado, lo porvenir, todo es suyo. Entonces, ¿por qué, si tenemos todo, tienes envidia de los que tienen
menos que tú. Y voy a ampliar esto más adelante. Y viene el Señor a proveer aliento para nosotros. Por eso el Salmo me entusiasma y siempre ha traído aliento a mi vida y a mi corazón. Cuando voy al versículo 2, encuentro la provisión de aliento contra la envidia y la impaciencia. Y dice Dios, mira lo que dice la Biblia. Salmo 37, 2. Porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Son inicuos, parecen verdes, pero van a ser cortados. Los que ellos tienen van a extinguirse porque ellos mismos van a perecer. No tengas envidia. Cuando tú crees que alguien es tratado de una forma distinta o mejor a lo que tú debieras ser tratado, no te equivoques. Si no es de Dios, perecerá. Y aquí el Salmo me dice, los inicuos serán cortados. No pueden escaparse al juicio de Dios. Van a ser cegados. La hierba verde se seca. El impío, después de su muerte, termina y su gloria se extingue. ¿Te das cuenta? Dios viene a tu encuentro y dice, ¿estás intranquilo? ¿Tienes problemas? ¿Sientes envidia? Por la forma en la que está tratando, no te olvides de ver las cosas desde la óptica de Dios y no desde la óptica de los hombres. Dios nos dice, no te impacientes. Dios nos dice, no los envidies. Y quiero que pongan atención en esto. Dice, ¿vale la pena envidiar a quienes van a desaparecer para siempre? Dicho de otra forma, ¿tú estás envidiando a los que se van a ir al infierno? ¿Tú estás envidiando lo que tienen las personas que van a estar siempre en el infierno? Yo creo que no vale la pena pensar que lo que ellos puedan tener lo podemos compensar con la gloria de estar con Dios. Y alguien me va a decir, bueno, es muy fácil decir eso del mundo, porque al fin y al cabo el mundo va a perecer, la gloria del mundo se va a pasar. El apóstol dice que estas personas que viven de esta manera, buscando su grandeza, su gloria, su prosperidad personal, recuerden por favor que la obra de Dios no se hace con materiales del hombre. Dios no lo quiere. Se hacen con materiales de Dios. Y la Biblia dice que todo aquel edifica con oro, plata, piedras preciosas, el fuego de la justicia de Dios viene sobre ello y esa obra permanece. Pero todo aquel que hace la obra de Dios con madera, heno, hojarasca, apariencia de grandeza, pero absolutamente combustible, eso desaparecerá para siempre. Y habrá manos vacías, sin corona, para poner a los pies del trono de Dios en el día del encuentro con Él, porque han vivido vidas de apariencia y han planteado su vida espiritual desde la grandeza del hombre y han tratado de imponer su criterio personal frente al camino de Dios. Y esa obra perece. Y Dios te dice, tranquilo, tranquilo, vive conforme a mi voluntad y serás bendecido. Algo más,
No solamente dice, estate tranquilo y confía, dice algo más, haz el bien. Dice el texto bíblico, mientras confías en el Señor y descansas, haz el bien. ¿Por qué? Porque ese es Jesús. La vida cristiana no es hablar de Cristo. La vida cristiana es vivir en Cristo. La vida cristiana no es un discurso sobre Cristo. Hay personas que tienen un conocimiento intelectual acerca de Cristo tremendo. Pueden definir a Cristo, su naturaleza, su obra, sus milagros, la dimensión, su encarnación, etc., etc., etc. Todo cuando ustedes quieran, pero desconocen a Jesús porque no viven a Jesús. ¿Se dan cuenta de esto? La grandeza de la vida cristiana es vivir en Cristo. Y cuando pregunto a Cristo, ¿cómo es el ejemplo que tú me das para hacer lo que tú dices aquí en el Salmo? Haz el bien. Pedro me dice en uno de sus discursos, ustedes conocen que Jesús fue el hombre que anduvo haciendo bienes. Cuando tú haces bien, te olvidas de tu entorno y no importan quiénes sean, procuras ayudarlos y bendecirlos. De manera que ahí tienen a un Jesús despreciado por la gente. ¿Sí o no? Multiplica los panes para dar a multitud. Ahí tienes un Jesús cuestionado por los líderes religiosos de su tiempo. Pero es un Jesús que le dice a la mujer pecadora, yo no te condeno, vete y no peques más. Ahí tienen un Jesús que ve a un leproso y no lo mantiene a distancia, le toca, le sana. Ese es el Jesús que anduvo haciendo bienes. Para mí el vivir es Cristo. Y este Cristo que hace bien me enseña un corazón generoso. No importa quién sea, puedes hacer el bien. Haz el bien. Me presenta una vida que no guarda rencor para nada, que no tiene envidia para nada. Me presenta una vida de confianza permanentemente en el Padre Celestial. Me presenta una vida de oración personal, individual con Dios. Es una entrega incondicional de lo que Él es. Me presenta una vida en donde el Dios de la gloria agoniza en Getsemaní por amor de nosotros. Me presenta la grandeza de aquel que hace bienes y no tiene ninguna inquietud. Miren por favor a los discípulos de Jesús en la última cena. ¿Cómo están ellos? Inquietos. ¿Qué dice Jesús? No se turbe vuestro corazón. ¿Cómo está Jesús? Lleno de paz. La diferencia es muy sencilla. Cuando tú desvías tu mirada y prestas atención a tu entorno, tendrás continuos problemas. Es necesario recuperar la mirada de Jesús y que la vida cristiana se desenvuelva puestos los ojos en Jesús. Las almas intranquilas son las que ven a otros, pero no ven a Jesús. Hay 2 mandamientos y hay 2 bendiciones. Versículo 3, escucha la Biblia. Salmo 73:3. Confía en Jehová y haz el bien, y habita tu tierra y cultiva la felicidad. Habita tu tierra significa que hay una bendición especial en el lugar donde Dios te ha colocado, ya sea en tu casa, ya sea en la iglesia. Dios te ha colocado en la tierra donde fluye leche y miel, le dice al pueblo de Israel.
y a ti te ha colocado en un lugar de bendiciones especiales para tu vida espiritual. Dice el texto, lo parafraseo de esta manera: habita la tierra en descanso, donde no hay inquietud que pueda turbarte. Dios nos está llamando a una experiencia personal. Nosotros entramos en el reposo de Dios. ¿Por qué nos envuelve la inquietud? Lo que manifestamos fuera es lo que hay en nuestro corazón. No lo olvides, que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué es lo que llena tu corazón esta mañana? ¿El Espíritu Santo? ¿Estás viviendo la plenitud del Espíritu? ¿Sí? ¿Seguro? El fruto del Espíritu es paz. ¿Tienes paz? ¿Tienes descanso? La inquietud es debilidad. La paz es poder. Yo quiero que tú disfrutes el regalo de Jesús. Te ha hecho un regalo. Escucha la Biblia. Juan 14, 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Solo cuando el Espíritu de Dios guía tu vida, tienes paz. El Espíritu Santo de Dios toma a Cristo y lo reproduce en tu vida. Esa es su misión. Cuando una persona vive protegida por el Espíritu Santo, no tiene inquietud, tiene paz, porque está viviendo en Jesús. Por último, cultiva la fidelidad. Es vivir cuidado por el Señor. ¿Saben por qué? Porque el buen pastor provee de pastos delicados para ti. Y la presencia de Dios es un banquete continuo. Por eso la Biblia dice: mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Dios es fiel. Y el secreto victorioso de su vida cristiana es que pongas los ojos en Cristo, para que la aflicción tuya y mía, propia del mundo, no te fatigue hasta desmayar. Gente desmayada es la gente que ha perdido de vista la gloriosa persona de Jesús. ¿Impaciencia o confianza? ¿Qué camino quieres seguir? Es una decisión que tienes que tomar esta mañana. Dios te está indicando, hay dos caminos. En uno no hay bendición, hay iniquidad. Otro de confianza, en donde hay bendiciones. ¿Qué camino quieres tomar hoy? No se trata de ser más practicante o menos practicante. Se trata de decir: este es el camino, yo quiero andar por él. Dios ajustará tu vida, pero el secreto de la paz, ¿saben cuál es? Escucha la Biblia. Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Muchas veces tendrás que sentir la presión de Dios cambiando tu vida. Vemos al alfarero con ese barro que muchas veces lo está oprimiendo para darle forma, para darle sentido. Mi Dios amado, te damos infinitas gracias porque esta mañana nos has dado vida, salud, alegría, paz y protección. Padre bendito, ayúdanos a no desesperarnos, a no ser impacientes, a no ser envidiosos. Rompe toda barrera, todo obstáculo, para que nosotros podamos tener una relación más estrecha contigo, para tener una comunión y un estilo de vida como a ti te agrada. Mi Dios, te pedimos ayuda en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Gracias y buenos días.